Ok. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Espero que estén bien, que no hayan pasado mucho frío y que estén bien abrigaditos, ¿ya? Vamos a seguir con el estudio del libro Ezequiel. Hoy día vamos a terminar el capítulo 12 de Ezequiel, ¿ya? Nos toca estudiar esta sección de la palabra de Dios, ¿ya? Que es de los versículos 21 al 28. Dice así: Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. ¿Qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para aquí, es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Ya? Y ahí termina el capítulo 12, ¿ok? Así que, nada, vamos a analizar estas palabras del día de hoy, ¿ya? Como lo hemos venido haciendo ya hace bastante tiempo. Ok, entonces un poco de contexto antes de irnos con el estudio del capítulo, ¿ya? Bueno, primero que todo este capítulo, ¿cierto? Como lo habíamos ya analizado antes, eh, Ezequiel está usando acciones simbólicas para mostrar la inminente caída de Jerusalén. Recuerden que al inicio de este capítulo el Señor le manda a Ezequiel que haga un hoyo en una pared, ¿verdad? Y que salga como con apuro por ahí, por ese hoyo que estaba en la pared, ¿verdad? Por eso acá hay un hoyo en la pared, ¿ok? En esta imagen que ustedes ven acá. Y Ezequiel, bueno, eso básicamente es lo que hace, ¿verdad? Hace un hoyo en la pared con las manos y por ahí escapa. Ahora, ¿por qué hizo eso? Bueno, porque el Señor dice que en Israel eso iba a ser el rey, ya cuando los enemigos abrieran una brecha por la muralla, lo que él iba a hacer básicamente escapar mediante un hoyo por la pared, ¿verdad? Y darse la fuga. Que al final eso fue lo que pasó, ¿cierto? Ahora, y en los versículos que anteriores a este, ya desde el 1 al 20, aparte de eso, Dios, bueno, está hablando contra el pueblo y recuerda y les menciona, ¿cierto? Como parte del juicio de que ellos iban a ser llevados en cautiverio, ¿ya? Y que iban a vivir en temor en los lugares donde fueran, ¿cierto? Que era parte, digamos, de juicio de Dios, ¿ya? Y ahora en estos versículos, en el 21 al 28, ¿cierto? El Señor confronta un refrán que había en el pueblo, ¿ya? El refrán era algo así que decía, se alargan los días y perece toda visión, ¿ya? Y este refrán significaba que la gente no creía las advertencias de los profetas, o sea, no creía que la advertencia de los profetas se iban a cumplir, ¿ya? En otras palabras, básicamente ellos decían, oye, si no pasa nada, si no va a pasar nada acá, ¿verdad? No va a pasar nada, todo va a seguir igual y no va a pasar nada, ¿ya? Y eso es algo que es muy parecido a lo que pasa el día de hoy, ¿cierto? En el sentido, hay dos cosas que son parecidas a lo que pasa en el día de hoy. Lo primero es es la maldad que va en aumento, ¿verdad? La decadencia moral y el alejamiento de los principios espirituales que Dios nos entrega para vivir en este mundo. Eso es una cosa. Y lo otro es que está esta incredulidad, ¿verdad? De que Dios no ve, de que Dios no existe, básicamente, ¿verdad? Y que no va a pasar nada. Ya, y que todo va a seguir igual y no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces el Señor confronta esta visión que tenían ellos, ¿ok? En este tiempo. No sé si ustedes se han dado cuenta hasta acá, pero muchas de las cosas que uno ve hoy en día pasaban en ese tiempo, ¿ya? Estos conceptos que yo les estoy mencionando son conceptos que se repiten, ¿verdad? Que se repiten, ¿ya? Por eso la escritura dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿ya? Las cosas se repiten y como humanidad se caen siempre en los mismos errores, ¿verdad? De creer de que Dios no existe, ¿verdad? Y que Dios básicamente
no va a traer ningún tipo de juicio. Fue lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, ¿verdad? Fue lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, fue lo mismo que pasó acá en esta parte. Bueno, y va a ser lo mismo que pase cuando venga el Señor, ¿verdad? Eh, Nadie va a creer hasta que realmente esté pasando y ahí todos van a quedar helados, ¿verdad? Como me imagino que quedaron ellos en esta parte cuando realmente pasó lo que el Señor dijo que iba a pasar, ¿ya? Entonces, de cierta forma, es una advertencia para que tomemos en serio las palabras de Dios, ¿verdad? Es una advertencia para que esta sección nos enseñe eso, principalmente, ¿ya? Entonces, haciendo el estudio verso a verso, verso 21 y 22 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión, ¿verdad? Entonces, bueno, como siempre esta sección inicia, siempre hay secciones o subsecciones que dice, vino a mí palabra de Jehová, ¿cierto? Esta forma de decir las cosas implica que lo que está diciendo ahí no es opinión del profeta, sino que es palabra de Dios, ¿ya? Entonces eso siempre es importante de considerar, ¿ya? No es la opinión del profeta, ¿ya? Es lo que el Señor, es lo que el Señor habla, ¿cierto? Y es lo que uno debería, los que predicamos, ¿verdad? O los que hablamos del Señor, es lo que es la misma actitud que debería tener uno, ¿verdad? Uno cuando enseña, hay un equilibrio bien delicado en este tema, porque vamos a ver que en esta parte ya el Señor empieza a condenar a los profetas que, y en especial en el capítulo que viene, que vamos a estudiar en en el 13, el Señor condena fuertemente a esos profetas que hablaban palabras que no, que el Señor no les daba que hablasen, ¿ya? Pero cuando el Señor te revela algo, la idea es que tú lo hables, pero no es tuyo, ¿verdad? Es como básicamente de Dios, ¿ok? Y es como lo que uno trata de hacer cuando hace un estudio, ¿verdad? A veces las personas que hacen o que hacemos estudios, ¿cierto? Da un mensaje y mucha gente piensa como que es nuestra opinión lo que estamos diciendo, ¿ya? Pero siempre se ha de considerar que lo que el predicador intenta exponer es lo que Dios quiere que sepamos, ¿ya? Entonces, palabra de Dios. Y la responsabilidad de parte del que lo habla, en este caso el predicador, es exponer el mensaje puro de Dios, no ponerle la cosecha de uno, ¿verdad? Que también el Señor condena eso, ¿cierto? Ir colocando, colocar de la cosecha propia cosas que no corresponden, ¿verdad? Entonces acá vemos a Jeremías hablando no su opinión, sino que la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, ok, sigamos. ¿Cuál es el refrán? El refrán decía, se alargan los días y perece toda visión, ¿ya? Este es un refrán que desprecia la profecía, ¿ok? Como les dije anteriormente, básicamente ellos decían, oye, Ezequiel y Jeremías vienen hablando estas cuestiones hace tiempo, pues, y está todo igual. Entonces, no sé, pues, están puro engrupiendo nomás, pues, ¿verdad? Probablemente en su forma lo decían, eso era lo que querían decir, ¿cierto? Porque veían que no pasaba nada, ¿cierto? Ellos pensaban seguramente, esto que está acá, dice, los profetas hablan de juicios, pero nunca pasan, todo sigue igual, ¿verdad? Eso es lo que básicamente ellos decían. ¿M? Ahora, esto refleja la ceguera espiritual y el corazón endurecido, ¿verdad? Son palabras que reflejan eso, ¿cierto? Que reflejan un corazón endurecido y una ceguera espiritual a las cosas que están pasando, ¿verdad? Porque el Señor siempre va mostrando, digamos, pequeños indicios de que las cosas van en esa dirección, ¿verdad? Eh, Como el Señor Jesús les decía a las personas, les decía, oye, ustedes saben interpretar las señales del cielo cuando va a llover o no, pero no saben interpretar las señales de los tiempos, ¿ok? Y también de la misma forma en la higuera, si ustedes ven que la higuera está reverdeciendo, usted dice, oye, la primavera está cerca. Ya esa es una inferencia, ¿verdad? Porque cuando usted ve, por ejemplo, imagínese que usted no tuviera reloj y no tuviera calendario, nada, y lo tiraran, no le dijeran nada y lo tiraran en algún lugar de la Tierra, usted por las señales del clima, usted sabría más o menos si está en verano o en primavera, o si está llegando el invierno, ¿ok? Porque cuando usted vea que las hojas de los árboles empiezan a caerse y empieza a bajar la temperatura, usted va a decir, oye, está empezando.
se está acercando el invierno, entonces me tengo que preparar, ¿verdad? Es una inferencia obvia, ¿cierto? Y obvia, po, ¿cierto? Pero, pero no actuamos así, y eso es señal de ceguera espiritual, ¿ya? No actuamos así con las señales de los tiempos. ¿Y qué quiere decir eso con las señales de los tiempos? De estas cosas, cuando usted empieza a ver, ¿cierto? Que empieza a haber maldad, que empieza a haber violencia, que empieza a haber escasez, que empieza a haber inflación, todas esas cosas son señales de los tiempos, ¿ok? Y usted las tiene que entender así como cuando entiende el clima o como entiende el clima, ¿verdad? Cuando se empieza a poner verde o cuando empiezan a caer las hojas, tiene que hacer esa inferencia, ¿ok? Entonces, si uno no hace esas inferencias, son señal de un corazón endurecido, y de una ceguera espiritual principalmente, ¿verdad? De tener ojos para ver que no ven, ¿cierto? Eso es lo que el Señor decía, ustedes tienen ojos y oídos, pero no ven ni escuchan, en el sentido de que usted no percibe las cosas espirituales, ¿ya? Y eso es lo que pasaba acá con estas personas, ¿verdad? Ellos no percibían las cosas espirituales y se burlaban de los profetas diciendo que lo que hablaban no pasaba nada, no se cumplía, ¿verdad? Eh, entonces este escepticismo no solo era incredulidad de parte de ellos, sino que un autoengaño para no arrepentirse ni cambiar su conducta. Y ese es el verdadero problema acá, ¿verdad? Porque si usted o uno, ¿verdad?, reconoce que las señales de los tiempos están apuntando hacia un destino, que es el destino que el Señor dice que va a pasar, que es el día final y el juicio. Si usted reconoce eso y dice, bueno, esto es lo que está pasando lo mismo que dice la palabra del Señor. El segundo paso de eso es que usted examine su vida y diga, tengo que ordenar mi vida, ¿verdad? Tengo que dejar de hacer las cosas que estoy haciendo mal y empezar a hacer las cosas que están bien. Y ahí está el problema, porque mucha gente no quiere hacer eso, ¿ok? Mucha gente no quiere cambiar la forma en que vive. Entonces, debido a que no quiere cambiar la forma en que vive, se autoengañan diciendo que no pasa nada y que todo va a seguir igual. Entonces, de esa forma calman su conciencia y siguen viviendo de la forma en que viven. ¿Ok? Y eso es autoengaño, eso es ceguera espiritual, eso es incredulidad. Y, en último término, es rebeldía, porque usted no quiere, o las personas no quieren cambiar su actitud para con Dios, ¿verdad? Eh, Porque uno siempre sabe, su conciencia le va a acusar las cosas que no está haciendo bien, ¿ya? O las cosas que podría hacer mejor, ¿ok? Pero bueno, uno a veces es rebelde y pidamos misericordia de Dios para que tenga paciencia y misericordia, ¿verdad? Con nosotros para que podamos cambiar, ¿ya? La cosa esa, ¿cierto? La cosa aquí es que eso era el problema, ese era el problema de ellos y ese es el problema hoy día también. Ya no sé si usted lo ve, pero muchos de los problemas que hay hoy en día tienen la misma raíz. ¿Ok? Jeremías 17:15 dice: He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, ¿verdad? Esto lo estudiamos hace algunas semanas atrás, no sé cuántas, varias creo, ¿verdad? Cuando los jueves nos juntamos a estudiar el libro de Jeremías, que creo que llamamos en el capítulo 23, ¿verdad? Pero, ¿qué les decían a Jeremías? Si usted, como yo siempre le he dicho, Jeremías y Ezequiel hablaron de lo mismo, ¿verdad? Fueron contemporáneos, a pesar de que están en lugares geográficos diferentes. Pero, ¿qué le decían a Jeremías? Le decían, oye, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, po. ¿Ya? Que se cumpla ahora, que se cumpla ahora. ¿Eh? Tú estás diciendo esto ya, que se cumpla, po. Entonces, digamos, lo desafiaban, ¿verdad? A Jeremías le decían, ya, que se cumpla, pues, no se cumple, entonces no te pesco, ¿verdad? Lo desafiaban y le hicieron la guerra a Jeremías, de la misma forma que le hicieron la guerra a Ezequiel, de la misma forma que le han hecho la guerra siempre a las personas que hablan las palabras de Dios, ¿verdad? Y de forma, cierto, con desprecio y con incredulidad y con un corazón endurecido le decían, ya, pues, que se cumpla ahora lo que estoy diciendo, pues, ¿verdad? Y de esa forma era la misma actitud que tenían, ¿cierto? Y la palabra ahí también en 2 de Pedro, capítulo 3 versículo 4 nos dice lo siguiente, que al final, en los últimos tiempos, dice, va a venir gente con tu más, no coloqué el versículo 3 que es lo que dice eso, ¿verdad? Y que van a decir lo siguiente, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que pasó acá en Jeremías, lo mismo en 2 de Pedro, en la misma actitud, ¿verdad?
Y esa actitud es la misma actitud que hubo en los tiempos de Noé, ¿verdad? Cuando Noé predicaba que iba a venir un diluvio y la gente decía que Dios no existía, ¿verdad? Y que porque ya Dios se había olvidado todo y que todo iba a seguir igual, bueno, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo cuando en los tiempos de Lot, ¿verdad? Cuando Lot le dijo a su yerno, oye, que va a venir esto, y los yernos como que pensaron que, no sé, porque lo está tirándole una broma, algo así. Obviamente ni le creyeron, ¿verdad? Lo mismo acá, ¿verdad? En los tiempos de Jeremías, y lo mismo al final de los tiempos, lo mismo, siempre lo mismo, ¿ya? Es un patrón que se repite, ¿ok? Entonces esto nos sirve para entender o como advertencia, ¿verdad? Si en todos los casos anteriores se cumplió la palabra de Dios, ahora también se va a cumplir, ¿ya? Ahora también se va a cumplir. Lo que pasa es que nosotros eh, confundimos la paciencia de Dios y la misericordia, porque la paciencia y la misericordia de Dios es la que hace que los tiempos se alarguen de cierta forma o que retrasen el juicio, ¿ya? Porque el Señor dice en esta misma escritura en Pedro que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Entonces, por eso es paciente, ¿ya? Pero va a llegar la gota que rebalsó el vaso y ahí se terminó todo, ¿verdad? Versículo 23 dice, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, ¿verdad? Entonces, Dios responde esta declaración que tenían ellos, declarando que sus palabras se cumplirán sin demora y que la incredulidad del pueblo no anula la certeza de su juicio, ¿verdad? O sea, le está diciendo que básicamente se va a cumplir, que el tiempo de espera terminó y que ellos van a ver cumplirse las visiones, ¿ya? Y que ese refrán iba a desaparecer porque el juicio lo va a hacer callar, ¿verdad? La realidad del juicio, ¿ok? Entonces, básicamente yo le dice, oye, esto se va a cumplir sí o sí, y de hecho fue lo que pasó unos años después, no sé, probablemente, de hecho en ese mismo tiempo había pasado eso cuando eh, el rey, digamos, Sedequías le mandó una comisión, ¿verdad? Para que hablaran, bueno, eso es lo que estamos estudiando en Jeremías, que hablaran con Jeremías para que, digamos, pudiera intervenir delante de Dios, porque resulta que ahora no, estoy viendo que lo que estáis diciendo sí tenéis razón, ¿verdad? Pero ya era tarde ya, pues, obviamente, ¿cierto? Ya era tarde porque ya el juicio estaba sobre ellos ya, ¿ok? Bueno, Romanos 2 3 4 dice... Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Muchas veces los juicios de Dios tardan, ¿verdad? Eh, Tardan aquí, espérense, por esto que está acá, tardan por su benignidad, ¿verdad? Por su benignidad, paciencia y longanimidad, ¿ok? Porque Él quiere que uno se arrepiente. Entonces, esta benignidad apunta a que nosotros nos arrepintamos, ¿ya? Y el Señor es paciente, ¿ok? Como dice 2 Pedro 3, 8, 9, dice, más oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿verdad? Aquí dice paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, Señor, uno confunde, uno dice, Señor, las cosas que Dios habla no se van a cumplir porque Dios se olvidó de nosotros, porque básicamente no existe. Pero lo que pasa es que el Señor nos da tiempo porque el Señor quiere que nos arrepintamos, po, ¿ya? Esa es la razón, esa es la razón. ¿Ya? De, por así decirlo, entre comillas, su demora, que no es demora porque Dios no se demora, todo lo de Dios tiene a su tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros pensamos que se demora, ¿verdad? Pero las cosas del Señor se cumplen en su tiempo, a su tiempo correcto, ¿verdad? Pero lo que nosotros creemos que es demora en realidad es paciencia, ¿ya? Ahora, esta palabra dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Eso quiere decir, o no quiere, lo que no quiere decir, ¿ya? O lo que no significa es que un día equivale literalmente a 1000 años. Eso no quiere decir eso, ¿verdad? Sino que es una forma de expresar que el tiempo humano no se compara con la eternidad de Dios, ¿verdad? ¿Ya? Y aquí hay un tema,
que puede ser un poco complejo de entender, ¿ya? Pero básicamente nosotros tenemos que pensar que para Dios el tiempo no es un impedimento, ¿ya? ¿Por qué para nosotros el tiempo es un impedimento? Bueno, porque nosotros no podemos volver al pasado, ¿verdad? Y nosotros estamos sujetos al tiempo, nosotros tenemos una cantidad de tiempo al día, ¿ya? Y hay actividades que nosotros podemos hacer en el día y no podemos tirar el día, ¿verdad? ¿Ok? Pero para el Señor el tiempo no es un impedimento. Y eso es un poco difícil de entenderlo porque nosotros vivimos sujetos a la dimensión del tiempo, ¿ok? Pero en la eternidad, o sea, en el mundo espiritual donde el Señor vive, ¿ok? En el cielo, ¿ya? No existe este impedimento del tiempo, ¿ok? Entonces, puede ser un poco complejo entenderlo, pero el Señor no está sujeto a eso, ¿verdad? No está sujeto al tiempo. Hay muchas cosas que el Señor, que nosotros estamos sujetos, que el Señor no, ¿verdad? Y tenemos que entender que esas cosas son así. Entonces, para el Señor, eh, digamos, eh, no lo afecta estas cosas del tiempo, ¿cierto? Eso es lo que la Escritura nos quiere decir cuando dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? También esto nos enseña a confiar en las promesas de Dios sin desesperarnos por el tiempo y nos recuerda que la paciencia divina tiene como fin nuestra salvación, ¿verdad? O sea, nosotros nos desesperamos a veces por el tiempo, ¿verdad? Pero para Dios eso, como les dije, no es un impedimento para el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar en que si es que nosotros, para lo que para nosotros es demora, en realidad es paciencia, ¿verdad? Y que el Señor va a cumplir sus cosas a su debido tiempo. El Señor en la Escritura nos ha dicho que Él ha designado un día que va a ser el día del juicio final donde Él va a juzgar a todos, ¿verdad? Y obviamente que Él no nos dijo cuándo iba a hacer eso, ¿cierto? Pero nos dijo que iba a pasar. Y lo que tenemos que tener claro es que va a pasar. Ahora nosotros no sabemos si va a pasar mañana, hoy día, de aquí a 100 años más, de aquí a 1000 años más, ¿verdad? Pero lo que sí nosotros podemos inferir son lo que el Señor Jesucristo decía, lo que recién le estaba mencionando, ¿verdad? Las señales de los tiempos, ¿verdad? Eso uno lo puede inferir, ¿verdad? Y uno puede más o menos decir, oye, ¿estamos entrando en eso o no estamos entrando en eso, ¿verdad? O estamos cerca o estamos lejos, ¿verdad? Y las señales de los tiempos nos dan señales de que uno puede decir, oye, esto está cerca, ¿ya? Entonces uno podría decir, no creo que sea de aquí a 1000 años, ¿verdad? Pero tú no puedes decir cuándo precisamente, pero tú más o menos puedes tener una idea de lejanía o cercanía. ¿Verdad? Pero el tiempo así como tal, el día, ¿cierto? La Escritura dice que ni los ángeles del cielo saben, ¿verdad? El día y la hora. Pero sí tú puedes más o menos interpretar o deducir que está cerca o está lejos, ¿verdad? Que es lo que uno hace y es lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? El versículo 24 dice, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, ¿verdad? Esto se refiere a los falsos profetas y adivinos que tranquilizaban al pueblo con mensajes falsos. Los mensajes falsos que decían, no habrá juicio, todo estará bien, ¿verdad? Porque ese mensaje es un mensaje tranquilizador, ¿ya? Que si alguien te dice, no, si estáis bien, dale nomás, ¿verdad? Si no pasa nada, ¿ya? Entonces tú dices, ah, ya, bueno, le doy nomás, pues, ¿verdad? Ese era el mensaje que el Señor dice que se va a acabar. Y en el capítulo que viene, en el capítulo 13, el Señor habla más en detalle de esto, ¿ya? Pero ahora nos dice que no habrá más adivinación o visión vana, ni habrá adivinación de lisonjero. Lisonjero es esa gente, un lisonjero, es esa persona que te dice, sí, dale nomás, si estáis bien, si bueno, si qué más le vamos a hacer, pues, ¿verdad? Que te lisonjea y no te y digamos no te reprende cuando debería hacerlo, ¿ya? O no te dice que parís cuando deberíais parar, ¿verdad? Con respecto a estos lisonjeros, el Señor dice que llegará un punto en que sus mentiras quedarán en evidencia, pues los juicios serán realidad. Entonces, cuando el juicio esté ahí, esos lisonjeros van a quedar en evidencia de que eran falsos profetas, ¿verdad? Eh, Como dice Jeremías 14:14, ¿verdad? Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. ¿Verdad? Bueno, en ese tiempo habían falsos profetas y siempre han habido y siempre van a haber. Ya, primera de Juan 4:1-3 dice, amados,
No creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. ¿Verdad? Entonces, falsos profetas han habido siempre y van a haber siempre. ¿Ya? En los tiempos de Jeremías habían, en los tiempos de Juan habían, y en los tiempos de hoy hay. ¿Ok? Fíjese que esta escritura de Juan va un poquito más allá, sin querer meterme en otro tema, pero dice en versículo 3 que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, o sea, todo espíritu que dice que Dios no existe, es un espíritu que no es de Dios y es el espíritu de quién? Del anticristo, ¿ya? O sea que el anticristo, más que una persona, ¿ya? Es un espíritu, o además de una persona, puede que sea una persona, ¿verdad? Es un espíritu. Y ese espíritu, ¿qué dice ese espíritu? Ese espíritu dice que Dios no existe, ¿ya? Que Dios no existe. Porque Jesucristo, ese espíritu dice que Jesucristo no ha venido en carne. Bueno, eso significa que no existe, que nunca pasó, ¿verdad? Y si nunca pasó, quiere decir que no existe, ¿ya? Entonces ese espíritu es el espíritu del anticristo, ¿ok? Y usted pregúntese, ¿está ese espíritu hoy en día en el mundo? Obvio que sí, po, ¿verdad? Entonces, son falsos espíritus, ¿verdad? Son falsos espíritus y el Señor nos dice, tengan cuidado con los falsos espíritus, ¿ya? Nos advierte, dice, no creáis a todo espíritu, o sea, no sean ingenuos, ¿ya? No sean ingenuos. Tienen que probar los espíritus si son de Dios, ¿ya? Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas, ¿ya? El Señor nos advierte, no sean ingenuos, o sea, no le crea a todo, ¿ya? Usted no tiene que creerle a todo lo que le dicen todo, ¿ya? Tiene que pedirle sabiduría a Dios para que le ayude a discernir las cosas, si son bien o están mal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces usted, a todas las cosas usted tiene que discernirlas. Si usted va a la universidad y le empiezan a hablar ciertas cosas, ciertas filosofías, bueno, discierna, ocupe su discernimiento, pídele a Dios sabiduría para saber si lo que le están diciendo es correcto o no, ¿ya? Si un político se para delante suyo y le empieza a hablar esto, aquí, acá, y hay puras cosas bonitas, bueno, o sea, pare un rato, ¿verdad? Y piense, oye, lo que me está hablando esta persona está bien, discierna, ya no seamos ingenuos, ¿verdad? Si usted escucha una prédica aquí o una persona que habla allá, incluso lo que yo mismo le estoy diciendo, ya, evalúelo a la luz de la escritura, ¿ok? Entonces, eh, tienen que tener cuidado, ¿verdad? Obviamente yo no estoy aquí para engañarlos, pues verdad, yo creo que ya varios me conocen mucho tiempo, pero eso no quiere decir que uno sea infalible, ¿ya? Entonces tenemos que tener esa madurez espiritual como las personas que estaban, ¿cierto?, en esta iglesia que el libro de Hechos lo dice, no me acuerdo, ya se me olvidó el nombre, ¿verdad? Que escudriñaban a la luz de la escritura todo lo que Pablo les decía, ¿ya? Tenemos que ser personas que sean de ese carácter, ¿ya? Que escudriñemos todo a la luz de la escritura, a la luz de los valores que Dios nos enseña, ¿verdad? Muchas filosofías, hermano, hoy día que andan en el mundo diciendo que hay cosas que son buenas cuando son malas, son directamente contrarias a lo que el Señor nos enseña, ¿ya? Y mucha gente se traga, y gente cristiana, estoy diciendo ni siquiera gente que no es cristiana, mucha gente cristiana se traga esa filosofía sin siquiera darse cuenta de que son caballos de Troya, ¿ya? Y que detrás de toda la palabrería bonita son filosofías que son completamente contrarias a lo que el Señor nos enseña, ¿ya? Al Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces, todas esas cosas tenemos que analizarlas, ser gente seria, ser cristiano maduro, ¿verdad? Y discernirlo a la luz del Espíritu Santo, a la luz del Señor, pedirle a Dios que nos dé sabiduría. La Escritura dice, si usted no tiene sabiduría, pídasela a Dios, ¿verdad? Para que le dé sabiduría para poder discernir, ¿ya? Para poder discernir las cosas que el Señor nos enseña. Los de Berea, exactamente ahí la hermana Rosa me sopló la respuesta. Los hermanos de Berea era gente, la escritura dice que eran nobles porque todas las cosas que Pablo le enseñaba la discernían a la luz de la escritura. ¿Ya? Imagínese acá viene Pablo y le empieza a hablar una cosa. Usted va a decir, oye, Pablo, hay que creerle. ¿Ya? No.
hay que analizarlo a la luz de la escritura. Ya eso es lo que está diciendo el libro de Hechos, ¿ok? Entonces cualquier persona, yo mismo incluso, o el que sea, y que le viene aquí a hablar cosas, usted tiene que discernirlo a la luz de la escritura. Y si usted dice que sabe que yo no sé, bueno, pídale sabiduría a Dios porque tiene que saber, ¿ya? Tiene que saber, ¿ok? Porque hay mucho espíritu engañador en el mundo y si usted no sabe, está a la merced de estos espíritus, ¿ya? Está a la merced del engaño. Entonces tiene que equiparse con la armadura de Dios. No puede decir, es que no es que yo no puedo porque yo no me la puedo poner. Ya, es que yo no puedo porque yo no sé. Bueno, Dios, ¿acaso es Dios de qué? ¿Verdad? Pídale sabiduría al Señor para que le ayude a discernir estas cosas, ¿verdad? Esfuércese un poco en estudiar la escritura, pidiéndole antes que Dios le dé sabiduría para que pueda entender las cosas, ¿verdad? Por suyo propio, ¿ok? O pida ayuda a alguien, no sé, pero de esa forma usted puede evitar ser engañado, ¿ya? Entonces, por estos falsos profetas que han habido siempre y van a haber siempre, ¿ya? Sigamos. Versículo 25, ¿cierto? Dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Y no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor. Bueno, acá hay dos contrastes. Primero en la palabra del hombre, que son de estos falsos profetas del verso anterior, palabras de hombres que son vanas y engañosas y que no se cumplen. Y por otro lado tenemos palabras de Jehová, que son seguras y que se cumplen, ¿verdad? Y el Señor le dice, oye, esto se va a cumplir, ¿ya? Y el Señor les dice, este juicio no será postergado, sino que sucederá en sus días, o sea, en los días de ustedes, cuando ustedes estén vivos. Y fue lo que al final pasó, ¿verdad? Lamentablemente ellos no escucharon. Entonces, estas palabras de hombre, ¿verdad? Y palabras de Jehová. En la escritura siempre hay este contraste de palabras de hombre y palabras de Jehová. Entonces, por eso tenemos que tener discernimiento espiritual para separar las palabras de hombre de las palabras de Dios. Por ejemplo, en Marcos 7:7-9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ¿verdad? El problema de este tiempo, que no es el problema tanto de este tiempo, pero de ese tiempo, era que ellos enseñaban como doctrina mandamientos de hombre. ¿Y qué mandamientos de hombre eran? El lavamiento de los jarros, el lavamiento de esto, el lavamiento de acá, y cosas que decían como si Dios las hubiera mandado, que Dios nunca las mandó, ¿verdad? Pero esa era la enseñanza o las doctrinas de hombres. O sea, doctrina que ellos creían que se tenía que hacer y la imponían como si Dios lo hubiera dicho, ¿verdad? Porque ellos decían o creían que eran buenas, ¿verdad? Y aquí entramos en un tema que es bien polémico, que si usted quiere, ¿verdad? Lavar los jarros, lavarse las manos antes de comer, hágalo, pues nadie le está diciendo que no lo haga, pero no enseñe que eso es mandamiento del Señor porque no lo es, ¿ya? Esa es su opinión, ¿verdad? Y es su forma de vivir la vida, ¿cierto? Con esas cosas. Ahora no estamos hablando de infringir la ley de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de costumbre. En este caso estamos hablando de tradiciones que ellos cumplían y que le enseñaban como si fueran de Dios. Y esto es lo que yo le decía al principio, que si usted va a hablar palabra de Dios, tiene que tener cuidado de hablar solamente la palabra de Dios, no agregarle de su cosecha o quitarle a la palabra de Dios. Uno puede pecar por dos lados acá. Siempre la gente piensa de que uno puede pegar por un puro lado, pero uno puede pegar por los dos lados. ¿Y cuáles son los dos lados? El primer lado es quitarle la palabra de Dios o tergiversarla, ¿verdad? O doblarla, ¿cierto? Esa es una forma, ¿ok? Bueno, en realidad son tres formas, ya siendo más específico. La primera es quitarle, ¿ya? O sea, sacarle a la palabra de Dios, que es lo más común en estos días, creo yo, ¿verdad? Cuando dicen, no, si Dios es amor nomás, Dios es amor, es amor, es amor, es puro amor, puro amor, puro amor, ¿verdad? Pero a todas se les olvida el juicio que Dios es fuego consumidor, po, ¿verdad? Entonces, eso es una forma. La otra forma es torcer la palabra de Dios, ¿verdad? Decir, eh, decir que la palabra dice algo que en realidad no dice, ¿verdad? Y sacar de contexto, que también es muy común. Pero hay otra forma, que es agregarle a la palabra de Dios.
¿Ya? Y de que esa nos hablas tanto siempre, ¿verdad? Pero mucha gente le agrega cosas a la palabra de Dios, cosas suyas, propias, ¿verdad? Como estas personas de acá en Marcos 7:7-9 que decían, oye, aparte de esto, es como que yo les diga, ¿sabe qué? Aparte de cumplir con los mandamientos del Señor, tiene que lavarse las manos antes de comer porque si no es pecado, ¿verdad? Tiene que hacer esto aquí y allá porque si no es pecado, tiene que ser acá, acá y allá porque si no, usted está mal. Esos son mandamientos de hombres, cosas que yo agrego, propias mías, ¿verdad? Que si yo quisiera hacerla, la palabra dice, hágala, po. Para Dios la hace, pero no la enseño como mandamiento porque no son mandamientos, ¿ya? Entonces, estos lisonjeros o hombres que, ¿verdad? O personas o falsos profetas engañaban a las personas, ¿verdad? Con palabras engañosas, ya sea que le quitaban a la escritura, le agregaban a la escritura o torcían la escritura, ¿ya? Cualquiera de esas tres cosas, ¿ok? En este caso, lo que ellos estaban haciendo, estaban engañando a la gente, quitándole a la escritura, diciendo, no, si esto no es pecado, si dale, no va, si estáis bien, si no va a pasar nada, si el Señor nos va a venir y librar y nos va a dar vida, y eran puras palabras así bonitas, ¿verdad? Muy bonitas, y todos se quedaban tranquilos y debido a eso eran todos engañados, ¿verdad? Versículo 26 y 27 y 28, ¿ya? O sea, del 26 al 28 para finalizar. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen la visión que éste ve es para de aquí a muchos días. ¿Cierto? Esa era los lisonjeros, ¿verdad? Para lejanos tiempos profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Cierto? Esto confirma lo anterior, ¿verdad? Que veníamos diciendo. El pueblo menospreciaba a Ezequiel, diciendo que sus profecías eran para tiempos remotos, ¿verdad? Esto era los lisonjeros, dicen, no, si Ezequiel tiene razón, pero eso va a pasar de aquí a mucho tiempo más allá, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo que decir que no pasaba nada, ¿verdad? Porque decían, no, si Ezequiel no está mintiendo, pero lo que él habla es para mucho tiempo, ¿verdad? Que básicamente hacer lo mismo, ¿verdad? Lo engañaban igual, ¿cierto? Esto es una estrategia de evasión, ¿verdad? Esta es la estrategia de evasión. Si el juicio es lejano, no hay necesidad de arrepentirse ahora. Eso, al final, eso era, ¿verdad? Eso era. Y eso es lo que a veces piensan que el Señor va a venir, sí, pero eso va a pasar como ahí, como en el año 3000 creo yo. Entonces estamos recién en el 2000 pues así que no pasa nada, pues, ¿verdad? Como dice la Escritura, no pasa nada, démosle nomás. Si total eso va a pasar en el año 3000 ya va a haber tiempo para arrepentirse. Ese razonamiento, ¿cierto? Es un razonamiento muy insensato, ¿verdad? Porque, y yo creo que falta respeto con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, es la estrategia de evasión, ¿verdad? De decir, no, si no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Es como que si usted tuviera la vida segura, es como si mañana saliera ahí y no le puede pasar algo, ¿verdad? Y se encuentra delante el Señor dando digamos, razones de sus actos, ¿verdad? Porque la Escritura dice que después de la muerte viene el juicio. ¿Ya? Entonces, como dice 1 Corintios 15:32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana morimos, ¿verdad? Eso es lo que, es lo que dice mucha gente, ¿verdad? Hay hoy día un dicho, ¿verdad? Que dice, si de esta vida no hay otra, así que démosle nomás, ¿verdad? De esta vida no hay otra, así que démosle. Y ese dicho siempre se dice en un contexto, ahora que se vienen las fiestas patrias, ¿verdad? De comer y tomar, ¿verdad? De comer y tomar, comamos y bebamos, ¿verdad? Porque de esta vida no hay otra, ¿ya? En el sentido del desenfreno, ¿verdad? Y mucha gente piensa así, ¿cierto? O también la estrategia del juicio de evasión, o sea, de la estrategia de evasión de decir, el juicio es lejano, así que comamos y bebamos nomás, ¿verdad? Ahora, ¿ok? Esto es autoengaño, ¿verdad? ¿Crees que la palabra de Dios no se cumplirá o que Dios no existe? O que se cumplirá tiempos lejanos por allá, ¿verdad? Cuando ya no estén ni nuestros huesos, y queda lo mismo. A lo mejor le comamos y vamos hoy día, si total después nos vamos a arrepentir, después nos arrepentimos y estamos impeques, ¿verdad? Pero lo comido y lo bebido no lo quita nadie, ¿cierto? Pensar de esa forma, hermano, es autoengañarse, ¿ya? Así que quitemos ese tipo de pensamiento de nuestra mente, ¿ya? El verso 28, finalmente, Dios concluye reafirmando que su palabra es inmediata, inminente y cierta, y ya no hay espacio para la incredulidad ni el autoengaño, ¿verdad? Entonces, al final, y esto se cumplió un tiempo después, ¿no?
digamos, algunos años, meses después, que fue cuando Nabucodonosor vino y los destruyó todo, ¿verdad? Y resulta que la palabra del Señor no era nada para tiempos lejanos, ¿verdad? Eh, Sino que el Señor tenía paciencia con ellos, ¿verdad? Pero la paciencia se la agotó y hasta ahí nomás les llegó, ¿verdad? Entonces, no seamos como estas personas, ¿verdad? Yo creo que esa es la lección que nos deja esta palabra. Algunas reflexiones y aplicaciones, ¿verdad? Primero, que el escepticismo frente a la palabra de Dios sigue vivo hoy, obviamente, ¿verdad? Así como Israel decía, las profecías son para mucho tiempo después, hoy muchos piensan Dios no juzga o no existe y todo sigue igual, ¿cierto? Y esta mentalidad lleva a vivir sin arrepentimiento, ¿cierto? Al final, esa es la mentalidad que uno tiene para poner tranquila su conciencia, ¿cierto? La segunda es que la demora aparente no es olvido, ¿cierto? Dios no olvida su palabra, su aparente tardanza en realidad es paciencia, como lo habíamos hablado. Lo que nosotros creemos que es tardanza, pero no es tardanza porque Dios tiene sus tiempos perfectos, lo que nosotros creemos que es tardanza en realidad es paciencia, como dice 2 de Pedro 3:9. Dios es paciente para nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Tercera, el juicio y las promesas de Dios son seguros, ¿verdad? Si Dios dijo que habrá consecuencia al pecado, es así, se van a cumplir, ¿verdad? Dios prometió salvación en Cristo, también es así, eso es seguro, ¿verdad? Para el que cree y se arrepiente, ¿verdad? Entonces, las promesas de Dios son seguras. Lo que pasa es que probablemente nosotros pensamos que no se van a cumplir en nuestro tiempo, pero eso es un autoengaño. No nos autoengañemos, estemos siempre preparados, ¿cierto? Porque no sabemos los tiempos de Dios. No sabemos si mañana nos morimos, hermano, ¿ya? ¿Ok? No sabemos si mañana nos llega el día de la prueba. Entonces estemos siempre en buena lid con Dios, ¿ya? No tengamos esta mentalidad que tenían estas personas, que es una mentalidad rebelde, ¿cierto? Y necia, finalmente, ¿ok? Cuatro, urgencia espiritual, ¿cierto? El pueblo quería postergar el cambio. Le decían, no, si esto es para después, entonces vamos a tener tiempo para arrepentir, ¿verdad? Y hoy muchos piensan de la misma forma. Muchos dicen, después me arrepiento, ¿verdad? Pero el mensaje es claro, ahora es el día de salvación. 2 Corintios 6:2 dice, hoy es el día de salvación. ¿Por qué hoy? ¿Verdad? Bueno, porque usted no tiene la vida comprada, po, ¿verdad? ¿Qué sabe si el día de mañana le puede pasar algo en algún lado, ni Dios lo quiera, a alguno de nosotros? ¿Ya? ¿Qué pasa si el día de mañana voy por ahí, no sé, pues me atropellan o voy por ahí o me asaltan? Hoy día como está la vida, hermano, tan peligrosa. ¿Ok? Entonces, no pensemos que podemos hacer lo que queramos y arrepentirnos después, ¿verdad? Hoy arrepentámonos, ¿verdad? Hoy es el día de salvación, como dice la Escritura. Es una urgencia espiritual. Hay que vivir en una urgencia espiritual, ¿cierto? Haciendo las cosas que hay que hacerlas luego, ¿verdad? La palabra de Dios es más fuerte que cualquier voz humana, ¿cierto? Frente a los falsos mensajeros, a los lisonjeros que dan tranquilidad, ¿cierto? La voz de Dios permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Analicemos, ¿cierto? Las palabras las palabras, las filosofías que llegan a nuestra vida. Hoy día el mundo está pero lleno de filosofías engañadoras que suenan bonitos, ¿verdad? Suenan lindas al principio, ¿cierto? Y cosas, qué bonito acá, yo te vengo a solucionar la vida, ¿verdad? Pero pidámosle sabiduría a Dios para analizar estas cosas, ¿verdad? Analizarlo todo, ¿cierto? Desechar lo malo y quedarse con lo bueno, ¿verdad? Pero tenemos que tener discernimiento, no seamos personas ingenuas, ¿verdad? Hay mucho engañador en el mundo. La palabra de Dios dice que Satanás se disfraza de ángel de luz y por lo tanto no es sorpresa que sus ministros se disfracen de ministros de Cristo, ¿verdad? Entonces, Satanás no se le va a venir a presentar a usted con cacho, con cuerno y con una lanza. No, se le va a venir a presentar como un ángel de luz. Entonces, tenemos que tener eso siempre en consideración. Seamos gente prudente, no seamos ingenuos, ¿cierto? Y conozcamos a Dios, pidámosle sabiduría al Señor para que nos ayude a discernir las cosas en su justa medida, ¿ya? Eso, hermano, con esto hemos terminado esta lección del día de hoy. Espero que haya sido de bendición y también hayan podido aprender algo y terminamos el capítulo 12. La próxima clase seguimos con el 13, Dios mediante. Eso, muchas gracias por su atención. Amén, hermano.